Celestial, nos acercamos una vez más a ti, Señor, con corazones humildes y necesitados de tu guía. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, pedimos que ilumines nuestras mentes y también ablandes nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos dirija a entender tu llamado y a vivir en amor sincero y sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aferrándonos a lo bueno. Y permítenos ver la grandeza de tu amor y cómo podemos reflejarlo en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Hoy continuamos con nuestra serie de Romanos capítulo 12. Y hoy vamos a intentar ver los versículos 9 al 13. Versículos 9 al 13. Romanos 12 es la página 1163 de la Biblia que está en las bancas. Así que vamos a leer el texto con que vamos a estar predicando esta mañana. Del 9 al 13 en Romanos 12 dice: El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. En nuestra época, en la época en que vivimos, cuando hablamos del amor, el amor yo creo que ha sido reducido a algo solamente subjetivo, algo que siento y ya. Se define en términos de un sentimiento, de una emoción. Muchas veces decimos, porque sentí mariposas en el estómago cuando vi a aquella mujer o aquel hombre, ¿no? Entonces, se describe como esas sensaciones cálidas hacia otra persona o hacia alguna otra cosa. Y es cierto que el amor tiene que ver con nuestros deseos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, ¿verdad? En la Biblia vemos que el amor sí pertenece a los afectos. Pero la Biblia también pone el énfasis en algo más tangible, en algo más concreto, que es la expresión de ese amor. Es como yo expreso ese amor, lo que hago con ese sentimiento, ¿verdad? El Señor nos llama a amarle, y eso debe ser un sentimiento, debemos amarlo con nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra alma. Pero amar implica muchas cosas, ¿verdad? Amar a Dios implica obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios, pero no cumplimos sus mandamientos, somos mentirosos, ¿verdad? Amar no solamente tiene que ver con decir palabras bonitas. Amar no tiene no solamente que ver con decir te amo. Amar a Dios tiene que ver con obedecerle a Él. De igual manera, eso es cierto en nuestras relaciones personales, ya sea el amor hacia con los hermanos, ya sea amor hacia con nuestros enemigos, o ya sea amor en cualquier otro caso. El amor en la Biblia enfatiza la expresión tangible, aunque, ¿verdad?, aquella que se manifiesta en acciones, no solamente en términos de nuestros sentimientos o del estado subjetivo de nuestro corazón hacia una cosa u otra. Y esto es lo que encontramos en Romanos capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo está ahora trabajando desde cosas más amplias, cosas más generales, y ahora viene para hablar con cosas más estrechas, cosas más específicas, ¿verdad? Cuando abrimos este capítulo 12, vemos que él abre este capítulo y nos enseña sobre la importancia de la santificación, sobre la aplicación práctica de la doctrina bíblica que él ya había dicho en los primeros 11 capítulos. Y él luego va reduciendo ese enfoque a medida que avanza. Y al llegar ahora a los versículos 9 al 13, encontramos que lo estrecha aún más.
moviéndose aplicaciones muy tangibles, muy prácticas y muy pertinentes y muy precisas para la vida de aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo. Dentro de estos pocos versículos que vamos a ver hoy, tenemos una docena de exhortaciones. Tenemos 12 exhortaciones de manera rápida. Pablo, él enumera aplicaciones muy puntuales con respecto a lo que significa amar a nuestros hermanos. ¿Qué significa amar a nuestros hermanos? Está allí en esos versículos. Y vamos a considerar esta lista de 12 exhortaciones bajo 4 puntos esta mañana. 4 puntos, todos los cuales de una forma u otra hablan sobre las diversas expresiones del amor fraternal. El mensaje de hoy, el título es amor fraternal, ¿verdad? Creo que hay un error en el boletín, pero se llama amor fraternal el mensaje de hoy. Así que, en primer lugar, debemos notar que nuestro amor debe ser un amor sincero. Amor sincero, punto número 1. ¿Verdad? Versículo 9 y 10 dice, el amor sea sin hipocresía, ¿verdad? La Reina Valera dice, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Entonces vemos que Pablo comienza esta lista de exhortaciones con el tema del amor. Y esto no debería de sorprendernos en lo más mínimo, ¿verdad? Porque si estamos familiarizados con la Biblia, aunque sea de manera superficial con los escritos de las Sagradas Escrituras, y especialmente con el contexto del Nuevo Testamento, vemos que siempre el amor, muy a menudo, encabeza la lista de exhortaciones que Dios da a su pueblo. El amor siempre está de primer lugar. El amor es primero en la lista. ¿Por qué? Porque es lo más importante. ¿Verdad? Como en primera a los Corintios 13, ¿de qué sirve que haga todo esto? Si lo hago sin amor, de nada sirve. ¿Verdad? Tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos amor, ¿verdad? Que permanecen, pero el amor es la mayor de todas. El que permanece es el amor. El más grande de los tres es el amor. Y recordarás cómo el mismo Señor Jesús enfatiza esto en términos de amor a Dios. ¿Cómo se resume toda la ley? En amor. Toda la ley se resume en términos de un amor total y sin reservas primero a Dios y luego de un amor sincero y sin reservas hacia nuestro prójimo. Él dice que amarlo es cumplir sus mandamientos. Y también verás el amor mencionado en el fruto del Espíritu y dentro del cuerpo corporativo cuando se nos dice cómo debe funcionar la iglesia de Dios. Así que el amor siempre encabeza la lista porque de manera bíblica es de primer orden, de primera importancia para nosotros. Y notarás que comienza con la descripción más amplia del amor, ¿verdad? De una manera general del amor. Y luego, mientras sigamos leyendo el pasaje, lo estrecha, todavía más. Pero Pablo empieza hablando del amor de manera general, ¿verdad? Él comienza con toda clase de amor, en todas las circunstancias en que se expresa este amor, ya sea amor a Dios, ya sea amor al prójimo, ya sea amor hacia los enemigos, y nos dice que este amor, ¿cómo debe ser? Sin hipocresía, ¿verdad? Sin fingir. La pregunta es, ¿por qué Pablo nos dice sin hipocresía? ¿Por qué esta característica en particular? Bueno, si definimos lo que es la hipocresía, la palabra significa el ocultar algo bajo una máscara falsa, bajo una apariencia falsa. Es decir, tenemos una apariencia falsa de una cosa y la estamos escondiendo debajo. Estamos fingiendo algo que no existe. Así que cuando pensamos en hipocresía, pensamos en fingir, como lo dice la versión Reina Valera. Lo que nos dice Pablo es, amen sin fingir, amen genuinamente, amen de manera que no sea falso,
Así Pablo está entonces acá abordando la hipocresía. Es tener algo en la cara exterior, cuando debajo, cuando en la superficie, cuando en el fondo existe otra cosa. Y la hipocresía se expresa de muchas maneras en la vida cristiana, ¿verdad? Va mucho más allá de los límites del amor. Pero aquí se destaca de manera que especial al disimulo, al fingimiento, ¿verdad? En otras palabras, nuestro amor, ¿cómo debe ser? Debe ser genuino, ¿verdad? Nuestro amor debe ser genuino. Tu amor debe ser genuino. De hecho, al leer el Nuevo Testamento, o incluso toda la Biblia, la hipocresía se menciona una y otra vez como uno de los vicios o uno de los pecados más despreciables en toda la Biblia. Es un vicio despreciable, ¿verdad? La hipocresía es intolerable en nuestra relación con el Señor, por ejemplo, ¿verdad? Pretender en la vida cristiana, fingir en la vida cristiana, es un grave pecado. Y esto se describe de manera muy gráfica en muchos pasajes de la Biblia, que no vamos a citar por el tiempo, pero en Isaías 1, en Amós 5, en Proverbios capítulo 15, en Malaquías capítulo 1, todos esos pasajes nos hablan de la hipocresía como algo que Dios abomina, como algo que Dios aborrece. Pero eso también es cierto con respecto a las relaciones interpersonales, ¿verdad? A las relaciones que tenemos unos con otros. Por lo tanto, dice que este amor entre los hermanos en Cristo debe ser un amor puro, como el oro puro, no mezclado con la escoria de un espíritu falso, con un espíritu superficial o con un espíritu hipócrita. Dice que el amor sincero es lo que se necesita. ¿Sí me oyen, verdad? Está lloviendo duro. El amor, hemos dicho que entonces es una de las virtudes principales. Lo vemos en la Biblia y a través de toda la Biblia. El amor es una virtud principal. Y si que hipocresía o el disimulo es un vicio también, principal, entonces lo que tenemos es una contradicción muy diabólica cuando juntamos, ¿verdad?, estas dos cosas. Juntar el amor con la hipocresía. Y eso lo vemos de muchas maneras. Lo vemos, por ejemplo, en nuestras propias vidas, lo vemos en las páginas, en las escrituras. ¿Verdad? Piensa, por ejemplo, en el ejemplo que se nos da en Lucas 22, en el versículo 48, cuando está Jesús en el jardín con sus discípulos, está en el umbral de todo lo que llevará a su sacrificio en la cruz. ¿Y quién aparece allí? Aparece Judas. ¿Y qué hace Judas? Judas Iscariote aparece con un grupo de soldados y aquellos que estaban asociados con la casa del sumo sacerdote y con todos los demás. Y Judas se acerca a Jesús y ¿qué hace? Le da ¿qué? Un beso. Sí, claro. ¿No? No, sí está encendido. Si no ponme aquí el micrófono.
¿Ya me oyen? Perfecto. Bueno, después de esta pequeña pausa, estamos en Lucas 22, estamos hablando del amor y de la hipocresía. Aquí tenemos en Lucas 22, 48, cómo Judas se acerca a Jesús, se le da un beso, y tenemos estas palabras escalofriantes del Señor Jesús que dice: traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Y ahí tenemos amor con hipocresía. ¿Qué es un beso? Un beso es algo tangible de lo que parece ser amor, un símbolo de intimidad, pero está bajo la apariencia de lo que es odioso. Y en última instancia es algo destructivo. Entonces tenemos estas dos cosas, amor e hipocresía, que no deben estar juntas, ¿verdad? No pueden mezclarse, no pueden combinarse. Y eso trae por aplicación, trae una verdad muy penetrante para nuestras vidas, para nuestras propias almas. Porque hay tonos de hipocresía siempre en el amor. Hay grados de hipocresía en nuestro amor. Hay diferentes formas y modos en que que hipocresía puede manifestarse. Si se acuerdan, la semana pasada dijimos que siempre hay una tentación en dar para recibir. Y eso es una tentación. Queremos dar, queremos amar, pero siempre con la tentación de recibir algo, por ello, ¿verdad? El amor es dar, sin esperar nada a cambio. La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor incluye la idea siempre de dar, pero es un amor hipócrita cuando damos y esperamos algo a cambio, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 9. Y eso se puede hablar de muchas maneras, eso se manifiesta de muchas maneras. En nuestras relaciones egoístas, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, donde fingimos con los demás, ¿verdad? Y también cuando fingimos con las personas, que es difícil de amar, ¿verdad? Hay personas que son mucho más fáciles de amar que otras. Hay personas con quien estar es muy fácil, que amarlas, ¿verdad? Es muy fácil, que darles es muy fácil, en donde la química que tenemos con ellas es muy fácil, y en donde soportarlas y el tolerarlas es muy fácil. Pero existen otras personas que nos irritan, existen otras personas que nos enojan, existen otras personas con quien estar es muy difícil y con quien tenemos problemas para entenderlas. Y nos sentimos incómodas, ¿verdad? Nos sentimos incómodos con esas personas. Pero también debemos demostrar amor con esas personas, ¿verdad? No debemos fingir tampoco con esas personas. A lo mejor tenemos que poner más esfuerzo con esas personas, a lo mejor tenemos que hacer un mejor trabajo, a lo mejor tenemos que orar más por esas personas, pero también debemos mostrar amor por ellas. Nunca es una excusa que porque alguien me cae mal o porque con alguien no tenga una mejor relación que con otra, no mostrar amor. No mostrar amor. Pero el apóstol Pablo continúa y nos dice, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Ahora, en este contexto, nos habla, por supuesto, del amor sincero, ¿verdad? El principio aquí de aborrecer lo malo y aferrarse a lo bueno también se aplica de manera universal. Se aplica a lo que sea bueno. Debemos seguir cualquier cosa que sea buena y debemos aborrecer cualquier cosa que sea mala, en el contexto de lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Y la razón es porque el bien y el mal son polos opuestos, ¿verdad? Son polos opuestos por excelencia. Lo que es bueno de manera bíblica y lo que es malo también de manera bíblica. Y esto está aquí, esto Pablo lo incluye también para reforzar el punto del amor sincero, del amor genuino. Debemos aborrecer lo malo, ¿verdad? Cuando amamos lo bueno, también debemos tener un odio por lo malo, ¿verdad? Y aunque la palabra aborrecer es una palabra fuerte, tiene la idea de repulsión, de que me alejo de aquello que es malo, lo encuentro repulsivo, ¿verdad? Y el cristiano, a través del ministerio del Espíritu Santo, a través de su santificación, debe cultivar
y debe crecer en una repulsión hacia el mal. Incluso en los detalles, incluso en la vestimenta manchada por la carne, como nos dice Judas 1:23, que nos dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Verdad? El cristiano debe tener un odio santo hacia aquello que es opuesto a Dios. El mal es lo opuesto, es lo contrario a lo que es Dios, a lo que es su ser. Él es bien, Él es luz, Él es infinito, Él es eterno, Él es inmutable, Él es bueno, y por lo tanto cada creyente debe de aborrecer lo que es opuesto a Él. Y eso involucra, por supuesto, que crezcamos y que cultivemos un odio hacia lo malo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre en la carne, siempre en nuestros pecados, habrá cierta atracción hacia lo malo. Habrá cierta atracción hacia aquello, que entretiene, por ejemplo, la lujuria, hacia la codicia, hacia ser avaro, hacia ser perezoso, como vamos a ver. Estas cosas para la carne son muy llamativas. Y el Señor nos está diciendo, debemos tener una repulsión positiva hacia el mal. Debemos tener un odio hacia lo malo y debemos solamente aferrarnos a lo que es bueno de manera bíblica. Y esta palabra, aferrarse, es un lenguaje que describe intimidad. ¿Verdad? Yo aborrezco, yo me alejo de lo malo. ¿Para qué? Y me acerco a lo que es bueno. Habla de intimidad. Conozco muy bien lo que es bueno. Tengo lazos fuertes con aquello que es bueno. ¿Verdad? Es como el matrimonio, también se usa esta palabra cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es la misma palabra que se usa en este pasaje. Es desear lo que Dios desea. Es amar lo que Dios ama. Es crecer en madurez espiritual. Es crecer en santidad y en santificación. ¿Verdad? Es como nos dice el Salmo 1. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el hombre que no anda en consejos de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. ¿Qué nos está hablando allí? De aborrecer lo malo, de alejarnos de lo malo. Aquí hay un odio santo de los caminos del mundo y que no te asocias con esas cosas. Pero luego nos dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Ama la ley de Dios, ama la palabra de Dios, se acerca a lo que es bueno y a lo que Dios ama. Así que su mente está llena de lo que ama. ¿Y qué es lo que ama? La ley de Dios. La ley de Dios. Y evita y rechaza el mal y se aferra a lo que es bueno. Pero Pablo va más allá todavía. En el versículo 10, sobre este punto del amor sincero, nos dice en el versículo 10, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Entonces vemos cómo Pablo empieza con un amor general y lo va reduciendo en su enfoque. Y específicamente aquí habla ahora sobre el amor hacia aquellos dentro de la iglesia, el amor dentro del contexto del hogar de Dios. Y el énfasis aquí recae en la idea de la familia, ¿verdad? Está hablando del amor fraternal. El énfasis está en la iglesia y la está viendo como la familia de la fe, como la familia de Dios. Familia con el afecto que los miembros de una familia tienen entre sí. ¿Verdad? Por ejemplo, todos tenemos aquí hogares, tenemos casas, ¿verdad? Y sabes que todos los que están dentro de tu casa, bueno, esas son mis personas, son las personas que yo amo, esta es mi familia de sangre, son mis hermanos, son mis hijos, son mis padres, mi abuelo, mi abuela, si viven en el hogar, y tienes allí un lugar que es especial para ti. ¿Verdad? Y hay muchas maneras en que esos lazos se expresan dentro de la familia y dentro del hogar. Pues bien, aquí el Espíritu Santo está tomando ese ejemplo del hogar, que es muy familiar para nosotros,
y lo aplica en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Está diciendo que este tipo de espíritu, esa clase de actitud, esa clase de atmósfera debe también manifestarse dentro del hogar de Dios. Dentro del hogar de Dios, ¿verdad? En la manera en que amamos a aquellos dentro de la familia, en la familia de la iglesia, la manera en que amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Se acuerdan lo que nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10? Nos dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos esa oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y aquí estamos hablando del amor fraternal, de los lazos que Dios da a su pueblo, esos lazos dentro del contexto de la iglesia. Y son lazos que muchas veces no entendemos esto. Los lazos dentro de la iglesia son mucho más fuertes que los lazos de la familia física, ¿verdad? Los lazos físicos no son tan fuertes como los lazos espirituales. ¿Se acuerdan lo que dice nuestro Señor en Lucas 14 y en otros pasajes cuando Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Hay un lazo mucho más fuerte dentro del hogar de Dios que incluso dentro de la familia física. Y la razón es porque es por la naturaleza de esos lazos, ¿verdad? Si preguntamos, ¿cuál es la naturaleza en una familia física? Bueno, es algo que es biológico. Los lazos son de sangre, ¿verdad? El ADN es algo solamente que está conectado de manera física. Y es algo que se acaba, es algo que no perdura, para siempre, se acaba con la muerte. Pero ¿cuáles son los lazos dentro de la familia de la iglesia? Son lazos del Evangelio. Son los lazos de ser habitados por el mismo Espíritu Santo. Son los lazos de la gracia de Dios. Son los lazos de la presencia de Dios que habita en medio de su pueblo. Y allí hay una permanencia en ellos, ¿verdad? Mis lazos con ustedes, ¿verdad? Mis hermanos en Cristo, es mucho más fuerte que mis lazos, por ejemplo, con mi mamá, ¿verdad? O la familia de mi padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis lazos con ustedes son eternos, son permanentes. Pero los lazos con mi familia física son temporales, ¿verdad? En este mundo siempre habrá separaciones que tendrán lugar en este mundo, y también pero que también va a tener lugar en el mundo que viene. Mientras que la relación entre los creyentes del Evangelio, que están en un estado de gracia, esos lazos son permanentes, no se acaban. Tú vas a seguir siendo mi hermana y mi hermano en el cielo, y ese lazo nunca se va a acabar. Y cuando pensamos en eso, cuando entendemos esa verdad, entonces nos vamos a tratar de manera muy diferente en este mundo, porque esos lazos son mucho más profundos y son eternos, son lazos más fuertes. Y ese es el punto de Pablo aquí, ¿verdad? En este pasaje, cuando nos dice, sean afectuosos unos a otros con amor fraternal. Sean afectuosos unos a otros con amor fraternal. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, ustedes que están dentro de la iglesia, ustedes que son miembros del cuerpo de Jesucristo, deben hacer todo lo posible para permanecer devotos los unos a los otros. Deben hacer todo lo posible para amarse unos a otros. Deben hacer todo en su poder para amarse de manera sincera. ¿De qué manera? Afectuoso, con ternura, con amor, unos hacia otros. Es un lenguaje que nuevamente describe ¿qué? Intimidad. Los creyentes en Cristo deben conocerse, deben crecer en un círculo interno, ¿verdad? Dentro de la casa de Dios, somos la familia de Dios. Más allá del ámbito del mundo, hay un amor tierno que debe ser cultivado de manera abierta en los corazones del pueblo de Dios. Estamos aquí para amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros.
Y finalmente, en este punto número 1, Pablo termina diciendo, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Verdad? Así como leímos hace un momento en Filipenses 2, cuando nos dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con humildad cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Verdad? El amarnos, debemos de expresar, ¿verdad?, ese amor, ¿cómo? Buscando el bienestar de los demás, buscando el beneficio de los demás, buscando y viendo también que los demás como superiores de nosotros mismos. En segundo lugar, tenemos servir al Señor. Servir al Señor. Del versículo 11 de nuestro texto dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aquí tenemos un triple ahora. Tenemos estas cosas que están entrelazadas, ¿verdad? 3 cosas que están entrelazadas. Y el énfasis está en la última, que dice sirviendo al Señor. Y lo que precede, lo que está antes, describe cómo debe ser ese servicio al Señor. Bueno, primero, ese servicio debe ser sin pereza, ¿verdad? No debemos ser perezosos. Dice Pablo, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, ¿verdad? Está hablando en contra de otro pecado. Ya nos habló de la hipocresía, ahora nos habla de la pereza, otro pecado terrible. Está hablando contra el retraso, contra el arrastrar los pies, la autocomplacencia. Está hablando contra la falta de diligencia en las cosas a las que el Señor nos ha llamado. Y esto puede manifestarse de muchas maneras, ¿verdad? No se trata solamente del típico, de la típica persona holgazán que está todo el día en su sofá viendo televisión, ¿verdad? Sino que se manifieste de muchas maneras. Por ejemplo, en Gálatas 6, versículo 9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Aquí está describiendo una realidad que los verdaderos creyentes también tienen muchas veces, ¿verdad? Esa sensación de no tener fuerzas, esa sensación de no tener energías en el servicio del Señor. Pero Pablo nos está diciendo, no desmayes, no se rindan, no seas lento para hacer el bien, no seas perezoso, nos está diciendo Pablo. No hay lugar para la pereza en la vida cristiana. Aún la persona que no puede hacer mucho puede orar, puede leer su Biblia, puede también levantar sus voces en oración, ¿verdad? Y cuando vamos al libro de Proverbios, el libro de Proverbios nos habla mucho en contra de ser perezoso, ¿verdad? Lo describe en forma de ser flojo y lo describe en una gran cantidad de formas en donde expresa la pereza y que la identifica como una necedad, lo opuesto a la sabiduría bíblica. Por lo tanto, en Romanos 12:11 no está hablando de nada nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Proverbios nos dice que la persona que es perezosa, por ejemplo, no le faltan los sueños. La persona perezosa piensa en las cosas, se las imagina y las planifica en su mente, pero nunca las lleva a cabo. La persona perezosa habla mucho y dice cómo las cosas tienen que hacerse, pero nunca las hace, nunca actúa para ellas. Tiene muy buenas ideas a veces, pero nunca las pone en acción, ¿verdad? En Proverbios 6 nos dice que no seamos perezosos, sino que seamos como la hormiga, que es trabajadora, que nadie la ve, pero trabaja. En Proverbios 10 nos habla de que trabajemos de manera ardua. En Proverbios 12, en Proverbios 13, ¿verdad? En Proverbios 19, 20, 21, 24, nos hablan de no ser perezosos,
de actuar, de levantarnos de nuestras camas, de levantarnos de nuestros sillones, de caminar y de actuar en la obra del Señor. Y también esto incluye la idea de algo que nos fastidia. No lo hago porque me fastidia, no lo hago porque no me gusta, ¿verdad? Pero la Biblia dice no seas perezoso en lo que requiere diligencia. Por ejemplo, una madre que viene y me diga, no, es que no me gustan las cosas del hogar, no me gusta limpiar, no me gusta hacer lo otro. No, eso no es una excusa, ese es tu deber, no debes ser perezoso en ese sentido, ¿verdad? O aquella persona que también dice, no, es que no me gusta trabajar. Un hombre que me diga, no me gusta trabajar, no, pero ese es tu deber. No puedes ser perezoso. Tienes que levantarte y tienes que actuar en lo que el Señor te dice que tienes que hacer. Así que tenemos primero un negativo de no sean perezosos en lo que requiere diligencia, pero luego Pablo nos da un positivo para reforzar la idea de no ser perezosos. Nos dice, sean ¿qué? Fervientes en espíritu. Sean fervientes en espíritu. Esto es lo opuesto a ser perezoso, ¿verdad? Es tener fuego en el alma. Es estar encendido con las cosas del Señor, con las cosas que el Señor nos ha llamado. Es estar brillando con celo. Es una imagen de ardor en acción. Tengo fuego, ¿verdad?, en mi corazón. Quiero actuar y quiero hacer cosas para el Señor y por lo tanto no soy perezoso. Soy ferviente en espíritu. La persona que es ferviente en espíritu dice, mientras tenga fuerza, mientras tenga aliento, mientras tenga vida, mientras esté despierto, seguiré poniendo un pie delante del otro y buscando darle gloria a Dios y agradarle en lo que sé que a Él le honra. ¿Verdad? Mientras tenga vida, voy a usar mis dones y las gracias que Él me ha dado con fervor en espíritu, que es lo opuesto a la pereza. Y todo esto está conectado, ¿verdad? Todo esto está entrelazado, todo esto está conectado con servir ¿qué? Al Señor. El énfasis, ¿cuál es? Es servir al Señor. Y servir como el Señor, no con pereza, sino con fervor. ¿Verdad? Las dos partes anteriores nos dicen cómo servimos al Señor, ¿verdad? Cómo no debemos hacerlo y cómo sí debemos hacerlos. Primero debemos de evitar la pereza y debemos de servir como el Señor con fervor. Y la clave está allí, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, ¿verdad? Todo lo hacemos por el Señor. Todo lo hacemos para servir al Señor. Y cuando sabemos que estamos sirviendo al Señor, no vamos a ser perezosos, ¿verdad? Para un verdadero creyente que lucha con la pereza y que lucha con la falta de entusiasmo o de fervor en su vida espiritual, ¿cuál es la solución? La solución es recordar a quién está sirviendo. Recordar que está sirviendo al Señor Todopoderoso. El servicio al Señor, y ese servicio siempre debe estar centrado en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que sirve con fervor nunca piensa, bueno, debería hacerlo o no. Lo hago mañana o hoy. ¿Es eso importante? O a lo mejor lo hago después. No, la persona que no es perezosa lo hace y ya. Se enfoca en el servicio a Dios y se enfoca en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? La raíz de todas nuestras dudas, la raíz de nuestros deseos, la raíz de la falta de entusiasmo de servir en el Señor, se corrige en poner a Cristo en el centro de nuestra atención. Se corrige en saber a quién estamos sirviendo. Se corrige en saber en lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso enciende nuestro fervor y enciende nuestro entusiasmo. Y cuando entendemos esas cosas, entendemos que estamos siendo llamados a servir a Cristo. Y nuestra mente está enfocada en eso. Y nuestro corazón y nuestras vidas buscan entonces honrarle y buscan glorificarle. Y puede ser cosas tan simples como limpiar la iglesia, como llevar, ¿verdad?, el paraguas mientras está lloviendo, ¿verdad? Cosas tan simples,
pero las hacemos para el Señor, las hacemos para su gloria, las hacemos sin pereza y las hacemos con gozo y con felicidad. Lo hacemos con fervor. En tercer lugar, tenemos un anhelo constante. Tenemos un anhelo constante. Versículo 12. Versículo 12 dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Aquí tenemos otro triple que está también entrelazado y todos se relacionan entre sí. Lo primero que tenemos es gozándose en la esperanza. Sabemos lo que es la esperanza, ¿no? La esperanza es una expectativa de algo que sabemos que es seguro y confiamos en ello. La esperanza es algo certero, que esperamos y que sabemos que vendrá. Es saber con seguridad que algo va a suceder. Es una expectativa confiada. Y obviamente se orienta hacia el futuro. Porque una vez que llega aquello que se espera, ya no tienes por qué tener, que esperanza, porque ya se cumplió. Así que la esperanza tiene en vista ¿qué? El futuro. Y para el cristiano, esta es una esperanza que está más allá del horizonte de este mundo. El cristiano tiene una expectativa confiada en aquello que sabe que va a venir, ¿verdad? Hoy terminamos la serie, por ejemplo, del cielo en la escuela dominical y hablamos de ese cielo que nos espera. Y eso es una expectativa confiada de lo que viene. Estamos también confiados, por ejemplo, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos confiados en el juicio que vendrá, en la consumación de todas las cosas, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Estamos confiados en la herencia que Dios ha dado a aquellos que son de Él. Estamos confiados en la gloria que está por venir. Todas estas cosas, y en todas estas cosas tenemos esperanza, tenemos expectativas. ¿Y cuál es la descripción de esta expectativa, de esta esperanza? Es una gozosa esperanza. Gozosos, ¿verdad? Habla de un gozo que es consumado, de un gozo que es completo. Hoy también hablamos del gozo en la escuela dominical. Y el fundamento de nuestro gozo es aquello que esperamos entonces. Pero aunque lo que esperamos es futuro, no quiere decir que no podamos gozarnos hoy en día, ¿verdad? Podemos regocijarnos y podemos disfrutar de aquello que estamos esperando ya en este momento. Es por eso que los dolores más fuertes, por eso que en los sufrimientos más agudos, todavía el creyente puede tener gozo. Es por eso que el creyente todavía puede tener paz, porque su esperanza, ¿qué produce en él? Produce gozo. Su esperanza produce felicidad. Y es un gozo constante, y es un anhelo constante de lo que está por venir. Y esto se relaciona con el sufrimiento. Vean que luego Pablo dice, perseverando en el sufrimiento. Perseverando en el sufrimiento. ¿Verdad? O sea, tenemos gozo a pesar de los sufrimientos. Ese gozo nos ayuda a perseverar en el sufrimiento. Y es obvio que en este mundo vamos a tener sufrimientos. El Señor nos los dejó muy claro, por ejemplo, en Juan 16:33, cuando nos dice, en el mundo tienen tribulación. O también en Santiago, capítulo 1, cuando dice, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. O sea, las pruebas van a venir. O también en 1 de Pedro 4, cuando nos dice, no se sorprendan del fuego de prueba en medio de ustedes. O en 2 de Corintios 4 también, o en Hechos capítulo 14, donde nos habla de que también vamos a tener muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pero aunque tengamos un camino difícil por delante, aunque tengamos muchas tribulaciones en este mundo, tenemos perseverancia, tenemos gozo, tenemos paciencia. Eso habla de constancia, de estar firme en la tribulación. Eso habla de tener resistencia,
de tener persistencia bajo cada una de las presiones y bajo cada una de las cargas y bajo el peso pesado que a veces se nos llama a llevar en este mundo. A tener persistencia y resistencia y paciencia en medio de eso. Y tercero, en este punto, y vean cómo todo esto está, conectado, nos dice, ¿dedicados a qué? A la oración. Dedicados a la oración. ¿Verdad? No podemos tener un gozo, no podemos perseverar, no podemos estar firmes sin la oración. Sin la oración, por eso está conectado. Y esto es una oración constante, ¿verdad? Dedicados a la oración. Habla de algo que lo haces de manera regular. Hay una urgencia en la oración, ¿verdad? Todo lo anterior, el tener gozo, el tener esperanza, el perseverar, el sufrir, todo eso requiere ¿qué? Requiere oración. ¿Y qué es la oración? Entre muchas otras cosas, la oración es una expresión de nuestra propia necesidad, ¿verdad? Si no oras con frecuencia, es porque no entiendes en absoluto cuán desesperado estás, cuán necesitado estás de Dios. Aquella persona que entiende su necesidad, aquella persona que entiende todas estas cosas, va a orar con más fervor, ¿verdad? Porque la oración es un medio para recibir la gracia de Dios. La oración es reconocer nuestra necesidad. Y cuando la reconocemos, eso nos impulsa a buscar a Dios de manera más intensa. ¿Verdad? Eso nos lleva a escapar de nuestro corazón débil. ¿Verdad? No podemos ser perezosos en la oración, porque a través de ella el Señor suministra y el Señor, proporciona gracia por medio de la oración. Por eso es que nos dice Pablo, dedicados a la oración, para que podamos estar gozosos en nuestra esperanza y pacientes en la tribulación. Los tres van juntos, los tres están conectados. ¿Qué sería de la tribulación sin la oración? ¿Qué sería del gozo sin la oración? ¿Qué sería de la perseverancia sin la oración? ¿Qué sería de la paciencia sin la oración? No existiría, ¿verdad? Y en cuarto lugar, Pablo ahora viene y estrecha todavía más este concepto del amor y nos dice cómo debemos de compartir este amor. ¿Cómo debemos compartir el amor? Versículo 13, que dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Verdad? Aquí ahora de manera muy práctica, Pablo nos dice cómo se ve ese amor dentro de la iglesia. Cómo se expresa ya no de manera general, ya no de manera individual, sino de manera colectiva, cómo se expresa ese amor. Y aquí lo primero que tenemos es que ese amor se expresa ¿cómo? Compartiendo nuestras cosas para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Esto transmite la idea de compartir, ¿verdad? Compartir nuestras cosas, nuestras pertenencias, cuando los santos tienen necesidades. En otras palabras, tenemos la imagen de una sociedad, de que somos socios, estamos juntos en esto. Yo no me aíslo de las necesidades de los demás, no me aíslo de la carencia de los demás, sino que suplo para las necesidades de los demás, ¿verdad? Leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, ¿verdad? En adelante, cómo la iglesia primitiva compartía de sus recursos, compartía de sus cosas para el bienestar de aquellos que se quedaban en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Y esa es la idea. La idea es usar nuestros recursos, usar nuestros dones, usar, ¿verdad?, nuestro tiempo, usar lo que tengamos para el bienestar también de los demás, para satisfacer las necesidades temporales de los demás, ¿verdad? Y esto va mucho más allá de solamente compartir con ellos lo que tenemos. Esto va mucho más allá
de las finanzas, de los recursos, ¿verdad? Porque aquí el concepto es de ser socios con ellos, de también que identificarnos con las necesidades de los demás, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas grandes compañías, hay muchas grandes personas de mucho dinero que dan mucho dinero para obras de caridad, y para muchos tipos de personas, pero estas personas no saben para dónde va ese dinero. No se identifican con las necesidades de los demás. Ni conocen a las personas para quienes va este dinero. Dentro del pueblo de Dios debe ser muy diferente. Nosotros, como la iglesia de Jesucristo, como un solo cuerpo, necesitamos también identificarnos y hacer las necesidades de los demás nuestras propias necesidades. Cargar las cargas de los demás también. Llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan, como veremos la semana que viene. Debe haber una dinámica dentro de la familia de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de tu familia, dentro de tu hogar, si alguien de tu familia tiene algo, tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá, necesita algo, ¿verdad? Y tú lo tienes, ¿qué haces? Tú se lo das. Tú se lo das sin pensarlo. Tú te identificas con su necesidad y tú haces de su necesidad tu propia necesidad. Y se lo das sin pensar o se lo das con amor sincero. Así también debería ser dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Debemos dar también de nuestros recursos, dar también de nuestro tiempo para satisfacer también las necesidades temporales de los demás. Y esa es una expresión muy tangible y muy práctica del amor. Y este llamado no es solamente para aquellos con más recursos. Este llamado no es solamente para aquellos que tienen más, es para todos dentro de la iglesia, aún para aquellos que tienen menos. Todos deben participar en suplir las necesidades del cuerpo de Cristo, ya sea a través de servicio o con dones tangibles. ¿Verdad? No se trata solamente de unos pocos que dan y el resto que recibe. No, todos están llamados a dar y también todos con necesidad están llamados a recibir. Eso, y aquellos que tienen menos y dan, eso todavía expresa todavía más un mayor amor y un amor más profundo hacia el bienestar de los hermanos en Cristo. Y luego lo mismo es cierto con respecto a la hospitalidad. Pablo luego nos habla de la hospitalidad. Y aquí la idea es buscar la hospitalidad. Hay que buscarla, ¿verdad? No solamente esperar que la gente llegue para tu casa, es buscar, es practicar la hospitalidad, lo que significa el entregarse a ella, ¿verdad? No hacerla de mala gana, no decir, bueno, tengo que hacerlo porque la Biblia me dice que tengo que hacerlo. No, es entregarnos a ello, ¿verdad? Y en la iglesia primitiva esto era muy importante, porque la necesidad de alojamiento en ese mundo era muy importante. Vivían en un mundo hostil. La gente viajaba de un sitio para otro, no habían hoteles como había hoy en día, así que si las personas abrían sus puertas y les decían, ¿verdad? Puedes entrar para mi casa, tienes una comida caliente, tienes una cama, yo te voy a atender y luego sigues tu camino, ¿verdad? Eran prestas hacia la hospitalidad. La gente, y más que todo cuando el evangelio se empezó que esparcir por el mundo, la hospitalidad era muy importante. Cuando hay una necesidad real y debemos suplir para las necesidades de los demás. Y nosotros nunca nos imaginamos el impacto de estas cosas. El impacto de estas cosas son eternas. El impacto de estas cosas son celestiales. Porque ¿qué dijo nuestro Jesús, por ejemplo, en Mateo 25, versículo 35? Él dice, porque tuve hambre, ¿y qué? Y me diste de comer. Porque tuve sed, y me diste de beber. Porque fui forastero, y me recogiste.
Y luego la gente dirá, pero ¿cuándo yo hice eso, Señor? Yo no me acuerdo. Sí, porque cada vez que lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¡Wow! A mí me lo hiciste. Entonces, es lo mismo. ¿A quién estamos sirviendo? Es al Señor. ¿A quién estamos sirviendo cuando hacemos todas estas cosas? Claro, estamos supliendo para las necesidades de nuestros hermanos, pero estamos sirviendo es al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en eso hay algo muy precioso. Hay algo muy precioso. Estamos haciendo tesoros celestiales y estamos acumulando tesoros en el cielo. Y cuando pensamos en ello, yo cada vez que leo ese pasaje, cada vez que leo ese versículo, es como poner gasolina en el vehículo. Es como poner combustible y mira un fervor dentro de mi corazón de servir para la obra del Señor. De no ser perezoso, ¿verdad? De buscar las necesidades de los hermanos y suplir esas necesidades, ¿verdad? Son a veces cosas pequeñas, dar un vaso de agua, el invitar a un hermano a comer, o el orar con él, ¿verdad? O con ella, pero son cosas que estamos haciendo para el servicio de nuestro Dios. Y nuestro Dios está siendo glorificado en ello. Y debemos hacerlo de manera, ¿verdad? Lo que Pablo aquí nos está diciendo en los versículos 9 al 13, lo debemos hacer de tal manera que el mundo nos vea y nos diga, esa gente no es de este mundo. Esa gente no es de este mundo. Esa gente está viviendo para otro mundo que yo no sé cuál es. Mira cómo se aman. Mira cómo se tratan. Mira cómo se ayudan. Nadie tiene necesidad. ¿Por qué? Porque se ayudan unos a otros. Mira cómo se tratan entre sí. Nunca vas a encontrar a alguien dentro de esa iglesia con necesidad, ¿verdad? Esas personas hablan de Cristo y hablan de Dios. Y ese es el amor fraternal que debemos tener unos con otros. Ese es el amor que debemos tener en el cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia. Por eso debemos de orar para que el Señor haga así con nosotros y que eso abunde dentro de nosotros. Amén. Oremos. Oh Dios, Señor, tú, Dios de amor y Dios de misericordia. Te agradecemos esta mañana, Padre, por la enseñanza de tu palabra, que nos recuerda el llamado a amarnos unos a otros con un amor fraternal y genuino. Cuando leemos estos pasajes, Señor, sabemos que nos estás exhortando, nos estás desafiando a vivir este amor en nuestras acciones diarias, porque sabemos que no lo hacemos. En la manera en cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, oh Padre, y en cómo muchas veces tenemos pereza y tenemos también hipocresía dentro de nuestro amor. Ayúdanos, Padre, a servirte con fervor y con dedicación. Te pedimos que nos des de la gracia, de tu gracia, para aplicar estas verdades en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sinceros en nuestro amor. Ayúdanos a honrarnos mutuamente y a buscar siempre el bien de los demás. Te pedimos, Señor, por aquellos aquí en la iglesia, en medio nuestro, que luchan con el dolor, que luchan con la tristeza, que luchan con la necesidad. Oh Padre, que podamos ser instrumentos hoy de tu amor y podamos ser consuelo para ellos. Oh Padre, fortalece nuestra comunidad con mucho amor, dedicados en la oración. Oh Padre, yo oro para que cada reunión de oración, Señor, esté llena de los miembros de la iglesia, que quieran venir a orar, que quieran venir, Señor, a levantar nuestras voces en oración. Que las cosas de este mundo las pongamos a un lado, ya que no son importantes. Porque lo importante es lo que tú nos llamas, que es tu reino y tu justicia. Ayúdanos, Padre, a levantarnos de nuestras camas, a levantarnos de nuestros sillones y a actuar con fervor ardiente en nuestros corazones para tu obra. Ayúdanos a ser una iglesia de amor, donde nos amemos unos a otros, donde nos exhortemos con amor y donde también
demos con generosidad para suplir las necesidades de los demás. Y que el mundo nos vea y que por medio de nosotros tu nombre sea glorificado. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.